Pues en estos 4 meses he leído un total de 14 libros, algunos de ellos han sido increíbles, me llevo muy buenas lecturas y también otras que me han dejado indiferente, y mi idea hoy es contaros cuáles han sido y qué me han parecido. Hola a todos, yo soy Sandra y vengo a haceros un resumen de lecturas de todo lo que he leído entre enero de 2025 y abril de 2025. Vamos a empezar por el principio, que es enero, inicio de año. En enero me leí un total de 5 libros, de los cuales 4 fueron audiolibros. Sí, me fundí el límite de horas de Podimo, y todo esto es por culpa de un nuevo hobby que tuve y que en ese mes me dio especialmente fuerte, que es el de tejer. Desbloqueé la habilidad de tejer mientras escuchaba libros y me volví un poco loca. Al final tuve que migrar de plataforma de audiolibros porque Podimo se me quedaba un poco corta, y os spoileo que acabé en Storytel. Y bueno, en sí el tema de los audiolibros ha sido todo un descubrimiento. Creo que antes de este año no había escuchado ningún audiolibro. Bueno, de hecho había empezado uno, que es el primero del que os voy a hablar, y que al final terminé en enero de este año. Lo que pasa es que me he tirado años con él. Pero bueno, que el tema de los audiolibros en sí era algo que yo no había contemplado, y que a partir de probarlo más y más y más, pues la verdad es que ahora forma parte de mi vida lectora y siempre tengo un audiolibro empezado para esos momentos en los que me viene bien estar escuchando un audiolibro. Y ojo, que me parece una excelente forma de leer mientras haces otras cosas. Quizás algún día haga un vídeo sobre esto. Entonces, el primer audiolibro que terminé en enero de 2025 fue Hábitos Atómicos de James Clear. Como os digo, lo empecé hace un siglo. Creo que me he tirado años con él, porque al final no es un libro con el que necesariamente tengas que tener una continuidad. Yo iba escuchándolo cuando me apetecía, muy de vez en cuando, y aproveché esto de estar tejiendo para decir, mira, pues es el momento de finiquitarlo, y fue un poco la excusa para después continuar con el tema de los audiolibros. En este libro James nos da una cantidad inmensa de tips maravillosos para ser las reinas de los buenos hábitos, y todo esto lo complementa con tropecientos mil ejemplos, que algunos me parecieron bastante inverosímiles, otros me parecieron un poquito tóxicos, otros simplemente están bien, pero la visión general es que es un libro que me parece cuanto menos útil. Quizás si estáis en un proceso de dejar de ser productivos, de aprender a no hacer nada y todas esas cosas, no os lo recomiendo. Pero si no es el caso, está bastante bien. La parte que más me gustó de este libro es aquella en la que comprendemos un poco mejor cómo funciona nuestro cerebro a la hora de que sea partidario de hacer unas cosas y menos partidario de hacer otras. Ponérnoslo fácil, intentar repetir siempre esos hábitos en el mismo espacio para que el cerebro les resulte más sencillo, para que nos salga casi de corrido, que no tengamos casi ni que pensarlo. Como cualquiera de estos libros de sobreproductividad, de ser mejor en la vida y todas estas historias, creo que hay que leerlo siempre con un ojo muy crítico, porque pueden llegar a ser peligrosillos en ciertos puntos, pero haciéndolo de este modo es un libro útil que recomiendo y al que le di 3 estrellas sobre 5. Conforme me lo terminé, me metí en Podimo a revisar todos los audiolibros que había, porque yo seguía con mi teje que te teje y quería escuchar alguna otra historia. No quería meterme en una historia compleja, así que me tiré a buscar libros románticos, fantasía, más romántico que fantasía. Libros sencillos que no pasara nada si en algún momento pues yo no me enteraba bien, estaba todavía un poco acostumbrándome a esto de escuchar audiolibros. Y el siguiente libro que elegí fue Book Lovers, Amor entre libros, de Emily Henry. Y oye, fue todo un acierto. Yo ya había oído hablar bastante bien de esta autora, pero no había leído nada suyo. Desde hace un tiempo me encuentro en un proceso de reconciliación con los libros románticos. Hace unos años salí muy desencantada porque todo lo que leía de este género era muy tóxico y me sacaba de quicio. Estaba harta de machos alfa, hipertrofiados, héroes salvadores, machitos empedernidos y tóxicos, en fin, acabé hartísima. Así que a partir de empezar a leer a Ali Hazelwood, que fue la que me reconcilió un poco con el género, pues estoy bastante más receptiva a leer libros de este estilo. En este caso iba con un poco de miedo también por la temática en sí de los libros. He leído muchos libros sobre libros que al final intentan tanto agradar a ese lector
que le gustan los libros que se les va de madre y empiezan a forzar situaciones, a forzar frases, a forzar historias para que sea más agradable para el lector. En este caso no tuve para nada esa sensación. Es un libro sobre libros muy bien llevado, del que podréis sacar alguna que otra recomendación de futuros libros que leer. Y es que la protagonista es agente editorial. Una agente editorial bastante workaholic, está obsesionada con su trabajo, muy metódica, perfeccionista. Y la premisa de la historia comienza el día en el que se reúne con uno de los editores más temidos del mundillo para presentarle el libro de una de sus clientas más fieles y que más tiempo lleva con ella, una escritora bastante famosa. Y lo que pasa es que el tipo poco más que le dice que ese libro es un truño, que no vale para nada, que no le gusta y que no se lo va a editar. El libro que pretende que le edite está ambientado en un pueblecito de Estados Unidos, muy cuco, muy mono, y que al final parece ser que es muy relevante en esa historia del libro, y por casualidades de la vida nuestra protagonista acaba de vacaciones en ese pueblo gracias a un regalo de su hermana. Vaya qué casualidad, allí se va a encontrar al temido editor y pues ya todo es historia, os podéis imaginar. De este libro destacaría dos cosas. Primero, la ambientación. Una vez que se va al pueblo, todo se vuelve muy bucólico. El libro toma un tono muy cozy, muy ñoño, que a mí me ha encantado. Te sientes en ese pueblecito haciendo cosas de pueblo, con gente de pueblo, lo cual siempre es maravilloso. Y otra cosa que destaco es la química entre los protagonistas y las conversaciones. Me han parecido conversaciones muy inteligentes con las que he disfrutado una barbaridad. Entre ellos se comunican con mucho sarcasmo, con muchas pullas, y eso me ha parecido muy divertido. También me ha gustado bastante que el tipo no es el típico cachas, hipermusculado, buenorro, que oye, ojo, no seré yo la que diga no a tíos cachas en libros. Dios me libre. Pero sí que es verdad que de vez en cuando da gusto que un tío sea simplemente normal. Un tío de la calle, sin una musculatura increíble y que simplemente es un tío majo del que se enamora la protagonista. Y no me enrollo más con esto, que si no este vídeo se va a quedar larguísimo. Al final le di 3,5 estrellas sobre 5. Me gustó bastante. Como la experiencia con Emily Henry fue todo un éxito, pues me volví a Podimo a seguir buscando y encontré gente que conocemos de vacaciones también de esta autora. Cierto es que este libro no me gustó tantísimo como Book Lovers, pero aún así me pareció muy cuco. En este caso tenemos la historia de dos mejores amigos que todos los años se van de vacaciones juntos, ellos dos solos, y que tienen una relación que bueno, es de amistad, pero tú ya sabes que mucha tensión, que vaya, que solo amigos, que no vamos a romper la amistad porque vaya, porque es que somos muy amigos. Pero mientras tanto todo esto pasa, ellos hacen sus vidas y la verdad es que pasan muchas cosas antes de que pase lo que tiene que pasar. Quizás hasta pasan demasiadas. Una crítica que le pongo a este libro es que quizás la historia se dilata demasiado hasta que realmente explota, ¿no? Aún así, de nuevo, la química entre los personajes me ha parecido espectacular. Una cosa que no he comentado del otro libro y que comparten ambos libros de Emily Henry es que sus personajes están bastante bien construidos. No son un mero monigote, todos traen su contexto, sus historias, sus traumitas, lo cual está muy bien porque es lo que nos permite realmente conectar con esos personajes, entender sus decisiones, incluso sentirnos mal cuando algo les sale mal. Como os digo, me lo pasé muy bien también escuchando este libro y al final le di 3 estrellas sobre 5. Y continuamos con la racha de audiolibros y en este caso no tuve tanta suerte. No encontraba más de Emily Henry, una pena para mí porque yo creo que me los hubiera escuchado todos en ese momento. Sin embargo, encontré Cariño, cuánto te odio de Emily Thorne. Y tremendo chasco, la verdad. Este no lo cuento como los 14 leídos porque realmente lo abandoné a los 45 minutos, pero es que me parece difícil mostrar una actitud tan infantil y tan toxiquita solamente en 45 minutos. No lo aguanté y al final dije, hasta luego, me voy a otra cosa. Paralelamente a todos estos audiolibros también estuve leyendo en físico la que es mi mejor lectura del año hasta la fecha y se trata de Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy. Este libro lo leí en lectura conjunta con Sara de N-Books, la podéis buscar en Instagram, que es mi compañera de lecturas de confianza y wow. O sea, de verdad que me encantó. Tengo la reseña en Instagram. De todo lo que tenga reseña lo dejaré en la caja de descripción. Iba ya con las expectativas bastante altas, he de decir, pero es que las cumplió a la perfección. No voy a decir que sea el libro más fácil de leer de la historia, porque es verdad que es bastante descriptivo, pero está precioso narrado. A mí es que no se me hizo nada pesado en ningún momento. Me lo leí solo. Además, me sorprendió mucho porque estos libros así rollo costumbrista del siglo XIX no suelen pasar muchas cosas. Realmente son
bonitos porque te cuentan historias y va todo muy despacio y muy lento, pero este libro está lleno de plot twists. O sea, es un no parar de giros argumentales. Yo estaba flipando. Además, es que es un culebrón increíble. Y bueno, de las cosas más destacables del libro, que hay muchísimas, aquí no puedo explayarme, pero hay muchísimas, es esa protagonista que tiene, Bathsheba, que me parece alucinante que un autor, hombre del siglo XIX, haya construido un personaje así, con ese carácter, con esa forma de ser, y encima la haya hecho la reina del libro, porque es la maldita reina del libro, de verdad. Y ojo, que no digo yo que vayáis a adorar a Bathsheba, es un personaje complicado, tiene sus cositas, pero creo que precisamente esa complejidad es la que la hace un personaje tan potente. Y bueno, Gabriel, el protagonista, es que, en fin, o sea, no sé, si tenéis dudas sobre si leer este libro, yo solo os digo que lo leáis, por favor, o sea, leedlo, porque es increíble. Y bueno, ya terminando enero, pero continuando con la racha de audiolibros, decidí empezar en audio una relectura que llevaba posponiendo ya tiempo de uno de mis libros favoritos de adolescencia, y me daba mucho miedo porque sabía que era posible que no me gustara tanto como de adolescente. Tengo un recuerdo increíble de estos libros, de tener 13, 14, 15 años y estar en verano como loca bebiéndome esta historia, y se trata de La resistencia de Laura Gallego. Me imagino que todos lo sabéis, pero los que no lo sepáis, os digo que es una historia larga, son 3 libros que en total no sé si harán casi 3000 páginas, no creo que llegue, pero que es bastante largo y me daba bastante pereza ponerme a leerlos teniendo tantos libros por leer que aún no he leído. Entonces la opción de escucharlo en audiolibro me pareció increíble. Además, si decidís por lo que sea escuchar estos libros, la narración del audio os digo que es una pasada. De las narraciones con más mimo que he escuchado, es verdad que tampoco he escuchado muchas, pero de verdad que está muy muy bien. Cada personaje tiene su narrador personal y además el narrador omnisciente tiene otra voz, por lo tanto se sigue súper fácil y se escucha increíble. Para mí fue un gustazo, gracias a Dios no fue una decepción, de verdad que iba con mucho miedo. A día de hoy no le daría las 5 estrellas que le di de adolescente a todos estos libros, pero yo lo acabé y sí que digo que es un 4 estrellas a día de hoy para mí, por lo menos el primero. Y bueno, ya pasamos a febrero, época de sequía. En este mes únicamente leí un libro y se trata de El Imperio Final de Brandon Sanderson. Ya leí con anterioridad El Antris de Brandon Sanderson y me gustó muchísimo, y llevaba mucho tiempo queriendo adentrarme en el Cosmere, pero sinceramente me daba miedito, porque este hombre escribe a 2 libros por año y a mí no me da la vida para leérmelos, y son tantos que me daba un poco de cosa de repente empezar con una saga tan larga, especialmente porque vengo de años de haber leído muy poco y estos libros son muy largos, después me tiraba muchos meses, en fin. No es el caso ahora porque estoy retomando el hábito de la lectura, pero es verdad que lo he pospuesto mucho por este motivo. Pero guau, fue un tremendo acierto el ponerme con ellos, pero increíble. El Imperio Final es el primero de la trilogía Nacidos de la Bruma, que junto con el Antris, si no me equivoco, inician toda la saga del Cosmere. O sea, yo voy a intentar leerlos más o menos en el orden de publicación, probablemente en el orden en el que se considera coherente para ir pillando referencias y tal, aunque tengo entendido que hay sagas que puedes leer de forma independiente. Y nada, no tengo muchísimo más que decir más allá de que me encantó. Una de las cosas que más destaco de Brandon Sanderson, además de la construcción del mundo, aunque en este caso igual no lo veo lo mejor, porque es verdad que al inicio el sistema de magia es complejo y no se termina de entender bien. Creo que cuesta un poco arrancar con todo eso, con el sistema de magia y el sistema político, porque es eso, muy complejo. Al final este es un libro bastante introductorio en el que pretende precisamente eso, que nos adaptemos a ese sistema de magia y a ese mundo y que vayamos entendiéndolo. Pero lo que más destaco yo de Brandon Sanderson son sus personajes. O sea, es que me encantan, es que están tan bien hechos, les cogí tanto cariño, me partió tanto el corazón el desgraciado. Para mí los personajes fueron lo que hicieron que este libro al final se llevara 4 estrellas sobre 5 en puesto de menos, porque me encantaron todos y como digo, están muy bien construidos, conectas muy bien con ellos, les coges mucho cariño y nada, estoy deseando continuar con la saga. Y ya pasamos a febrero, otro mes de sequía. En este caso, lo único que leí fue un libro y fue un audiolibro. Yo seguía ahí con mi teje que te teje, con mi audiolibro de fondo, y decidí empezar el audiolibro de una historia que tenía pendiente en mi estantería desde hace muchísimo y a la que le tenía muchas ganas, y se trata de Patria, de Fernando Aramburu. Y este fue otro tremendo acierto, de verdad. Qué libro tan bonito. También tenéis mi reseña en Instagram, es una reseña cortita de un reel, lo dejaré en la descripción. Y bueno, pues ha sido otra de mis lecturas top del año. Yo creo que todos conocéis este libro y si no, pues Patria cuenta la historia de 2 familias en los años más duros del conflicto etarra en Euskadi, y es un libro que está contado y narrado de una forma
preciosa. Creo que es un muy buen punto de partida si tenéis interés sobre el tema de ETA. Y destaco de este libro sus dos protagonistas, que son las dos madres de familia, que son absolutamente increíbles, y la descripción que el autor hace de ellas, cómo las enmarca en el contexto, me ha parecido alucinante. A través de ellas al final vemos que ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos, que todo está llenísimo de grises, que esta historia es muy compleja y de verdad que les he cogido mucho cariño, tanto a ellas como al resto de personajes. Y a esta historia le di 4,5 estrellas sobre 5. Y bueno, llegamos a abril, que ha sido un mes mucho más lector. En este caso no he escuchado tanto audiolibro, he leído bastante más en físico, y el primer libro con el que me puse y que acabé este mes fue Rojo, Blanco y Sangre Azul de Casey McKinston. La verdad es que este libro ha sido una decepción bastante grande. Iba con muchísimas expectativas, esperaba que me gustara un montón. De hecho, lo puse en mi lista de regalos para Navidad y por eso lo tengo, porque me lo regalaron estas Navidades. Y tristemente no he conseguido conectar con los personajes principales, no me ha conseguido atrapar la historia romántica. Creo que el mensaje que transmite es muy guay y está genial, pero no ha sido una historia que me haya atrapado. De hecho, me costó bastante terminarlo, estuve a punto de abandonarlo en algún momento, pero al final decidí que bueno, tenía curiosidad. Es muy fácil de leer, la verdad, y está guay porque también nos mezcla tema político. Al final, para quien no lo sepa, los protagonistas son el príncipe de Inglaterra y el hijo de la presidenta de Estados Unidos, entonces ese rollito político también mola, pero tampoco me ha parecido lo suficientemente interesante como para tenerme enganchada, y tampoco es que tenga tantísimo protagonismo. Está ahí, es interesante, pero no me ha terminado de convencer. Al final le di 2 estrellas sobre 5. Rojo, Blanco y Sangre Azul me dejó un regustillo un poco amargo y con ganas de un romance que me llenara más, así que decidí ponerme con una novela que había comprado esos meses anteriores, y ya no solo porque fuera romántica, sino también porque tengo la norma de que cuando compro un libro lo tengo que leer en el momento. Yo intento comprar los menos libros posibles y que los que compre los vaya a leer pues ya o muy pronto, y fue todo eso lo que me hizo empezar a leer Piso para dos, de Beth O'Leary, creo que se dice. Me compré este libro en febrero de una forma un poco impulsiva, porque yo suelo darle bastantes vueltas a cuándo voy a comprar un libro, y antes de comprarlo ya lo sé que lo voy a comprar y entonces voy y lo compro. Pero en este caso paseaba por una librería, lo vi, y como estoy dando en el mood de retomar la literatura romántica y además había oído hablar muy bien de este libro, pues me lo compré. Y la verdad es que cumplió mis expectativas simplemente bien. Esperaba un poquito más quizás de la historia, no me llegó a encantar, pero sí que lo disfruté, me lo leí en nada, creo que en 2 días me lo leí. Y bueno, para los que no lo sepáis, este libro cuenta la historia de una editora que acaba de cortar con su novio, está muy mal de dinero y necesita buscar un sitio donde vivir. No tiene dinero para nada de lo que ofrece Londres, que es donde ella vive, y acaba planteándose aceptar una oferta que ha visto en la que ofrecen compartir habitación. Vaya, sería compartir habitación con un completo desconocido, pero es verdad que el anuncio especifica que este desconocido trabaja siempre de noche y los fines de semana está fuera, así que no iban a tener que verse para nada. Ella acepta, así empieza la historia, y evidentemente no es solamente la historia de estos dos compartiendo piso, que en realidad casi no se ven, y es cierto durante buena parte del libro, sino que además tenemos otras subtramas que rodean la historia, que tratan temas bastante delicados, la verdad, como el maltrato psicológico, las relaciones tóxicas, la salud mental, todos muy bien llevados, pero es verdad que los trata muy por encima, si no esto sería un dramón tremendo. Y bueno, por resumir, a mí me gustó, me pareció muy entretenido, pero es verdad que el libro tarda en arrancar, y cuando arranca me dejó un regustillo de ay, quiero más, porque no se llega a centrar del todo en la relación entre los dos protagonistas, porque siempre hay como muchas subtramas abiertas que tienen que desenlazar y tienen que terminar. Entonces me dejó ahí un gustillo un poco que, bueno, muy bien, muy entretenido, me lo devoré. Además es rollo comedia romántica, la protagonista es muy graciosa, vive situaciones un poco trambólicas con las que lo pasaréis bien, pero al final no cumplió todas mis expectativas y le di 3 estrellas sobre 5. En este punto yo me vi un poco lanzada, porque me había leído un libro en 2 días después de años sin que eso me pasara, y dije, bueno, voy a la estantería y voy a coger alguno otro romántico o estilo romántico para ponerme a devorar. Y el siguiente que cogí fue Malibu Renace de Taylor Jenkins Reid. Es un libro que supuestamente yo iba a leer en lectura conjunta con Book Hopes Espe hace muchos años, y nos compramos las dos el libro, ella se lo leyó, yo nunca lo hice y ahora por fin lo he hecho. Es el tercer libro que leo de la autora, ya he leído con anterioridad Los 7 maridos de Evelyn Hugo y... ¿cómo se llama? Vale, sí,
y Todos quieren a Daisy Jones. Esos dos libros me habían encantado y la verdad es que esperaba que este estuviera más o menos a la altura, dentro de que la temática a mí no me llama nada. Pero es que ninguna de las temáticas de los libros de esta autora me llama. Entonces, como en los otros, a pesar de eso, me habían gustado tanto, digo, bueno, va, tiramos. Pues el resultado fue que me dejó bastante fría. En este libro conocemos la historia de la familia Riva, que está marcada por la fama del padre, que es un músico ultra famoso en Estados Unidos, y todo gira en torno a un único día. Entonces la narración se va dividiendo entre lo que pasa ese día y algunos flashbacks en los que nos cuenta pues más contexto sobre la familia, sobre todos los miembros, y la verdad es que todo pintaba muy bien. A mí me estaba gustando, se lee súper fácil. La autora escribe personajes muy bien construidos y escribe muy bien. Su manera de narrar a mí me gusta mucho, pero al final me dejó bastante fría. Yo esperaba que en algún momento rompiera, que en algún momento me emocionara muchísimo, y eso nunca llegó, nunca pasó. En el último momento, cuando creo que tendría que haber puesto más el foco en los protagonistas, en esos personajes que nos llevaba introduciendo todo el libro, se le va un poco de las manos y empieza a meter personajes que no conocemos y a contarnos historias de ellos que para mí no tenía ningún sentido. Y en fin, que me dejó que sin más. Le di al final 2,5 estrellas sobre 5, aunque solo sea porque sí que es verdad que me entretuvo y se lee fácil. Y en paralelo a todas estas historias románticas estuve leyendo un clásico que hacía mucho que quería leer, que tenía en mi estantería ya hace mucho tiempo, y de nuevo me junté con mi compañera lectora de confianza N-Books y leímos La inquilina de Wilfred Hall de Anne Bronte. Yo he leído ya con anterioridad 2 libros de las Bronte, leí Cumbre Borrascosas, que es uno de mis libros favoritos de la vida, y después leí Jane Eyre, que también me gustó bastante. Por lo tanto iba con las expectativas altísimas con este libro, además había oído hablar muy bien de él, y sin embargo a mí me decepcionó un poco. No voy a decir que el libro no me gusta, porque sí que me gustó, lo disfruté, me pareció fácil de leer, bueno, a mí por lo menos se me hizo sencillo. Estos libros así costumbristas es que me los bebo, me resulta muy sencillo leérmelos, pero hubo varios momentos en los que la historia se me empezó a hacer un poco repetitiva. Hay ciertos sentimientos por parte de los protagonistas que se repiten constantemente sin que la historia llegue a avanzar realmente. Hay situaciones muy parecidas que van sucediéndose durante el libro que hacen que no haya realmente mucho ritmo, que es verdad que en estos libros el ritmo quizás no siempre es lo más importante, pero en este caso lo que contaba tampoco estaba aportando nada demasiado nuevo. Muchas situaciones en las que pasan cosas parecidas, pero no se llega a avanzar realmente en la historia de forma sistemática. Al final creo que en esta edición son casi 600 páginas en las que una y otra vez nos encontramos con lo mismo. Eso me hizo salir bastante de la lectura en algún momento, y es por lo que le he bajado un poco la nota. Aún así, la idea, la historia me parece increíble, me parece alucinante que una autora de esta época decida plasmar por escrito situaciones como las que plasma en este libro. Creo que también es una joyita para en los días nuestros de ahora poder ser conscientes de la situación de ciertas mujeres en esa época en la que no tenían ni voz ni voto, en las que casarse podía ser toda una fortuna o una desgracia, pero iba a depender exclusivamente del marido que te tocara. Y bueno, lo dicho, no puedo decir que no me haya gustado, pero es verdad que esperaba más. Al final le he dado 3,5 estrellas sobre 5. Y mientras tanto yo continúo R con mis libros salseantes, sobre todo los que tengo en la estantería sin leer desde hace un siglo. Yo vivo muy centrada en quitarme mis pendientes de la estantería porque tengo muchísimos y llevo años queriendo vaciar eso y realmente tener en la estantería los libros que me gustan, que quiero y que he leído. Y me fui a cotillear por mi estantería y me topé con este libro. Escandalosa, de Sarah MacLean. Sarah MacLean es una de mis autoras de confianza para el tema romántica. A mí me gusta bastante, escribe novelas románticas ambientadas en la Inglaterra del siglo XIX y me he leído ya unos cuantos libros de ella, pero he de decir que este no ha sido para nada el mejor. Me lo ventilé en un día, eso sí, porque yo no sé qué pasa con alguna romántica, pero es que son droga. O sea, igual no es la mejor historia, igual ni siquiera te está convenciendo. De hecho, ahora veréis mi puntuación, que para haberlo leído en un día pues igual no tiene sentido, pero así fue. O sea, totalmente enganchaba, pero como os digo, no me terminó de convencer por muchos motivos. Creo que la autora se pasa de fantasiosa en algunas cosas. Este es el primer libro de una serie en la que nos cuenta la historia de unas mujeres que son un poco como las vengadoras londinenses de aquellos hombres maltratadores que hacen daño, que extorsionan a mujeres o que las tratan mal. Pues ellas están ahí, son 4 mujeres con mucho poder que se dedican un poco a hacerles la vida imposible
o joder a estos tipos desagradables. ¿Qué pasa? Hasta ahí, ok, pero la cosa es el modo en el que lo hacen. Hay algunas escenas de verdad que me han parecido absolutamente surrealistas y eso me ha sacado un poco de la historia. También el romance no me parece que esté todo lo bien construido que podría, creo que tampoco termina de ser coherente en algunas cosas y encima hay algunas subtramas que complementan el libro que podrían haber tenido mucha chicha, pero desde mi punto de vista se han quedado un poco flojas porque no ha terminado de desarrollarlas todo lo que deberían. Eran tramas complejas que igual hubieran requerido un poco más de explicación y se han quedado ahí como que bueno, que sin más, esto lo pongo de fondo para complementar el libro y ya. Entonces es una pena porque a pesar de ser una de mis autoras de confianza y encima me compré el libro, pues tampoco me ha terminado de convencer. No creo que siga con esta serie de libros, pero sí que seguiré leyendo a la autora porque quizás he leído 6 o 7 más y los demás me han gustado todos. Al final le di 2,5 estrellas sobre 5. Y llegados a este punto, ¿por qué no un poquito más de romántica? Me volví a ir a la estantería, volví a coger otro libro random que pareciera romántico y acabé con Perfect de Alison Jebali. O sea, no tengo ni idea de cuándo decidí yo comprar este libro. Al principio pensaba que era un libro que había comprado adolescente, de estos que tengo, que se quedan ahí para siempre, pero el libro está publicado en 2017, o sea, yo ahí adolescente no era. Entonces no sé qué se me pasaría por la cabeza cuando lo compré, pero ahí estaba y también he de decir que me lo pimplé en un solo día, a pesar de que de nuevo mi puntuación va a ser bastante baja. Y es que, o sea, yo necesito que alguien me explique cómo es posible que acabemos tan enganchados de algo que ni siquiera nos encanta, porque ya os digo que mi puntuación va a ser bajita. Pues bueno, la cuestión es que este libro cuenta la historia de dos mejores amigos que son mejores amigos desde siempre. Es verdad que mi nota no va a ser tan baja porque ha tenido escenas súper tiernas que me han parecido súper bonitas, sobre todo el principio del libro me ha gustado mucho, pero después la cosa se va yendo de madre poco a poco. Nos encontramos en la parte central del libro con dos adolescentes muy hormonados y llenos de inseguridades, especialmente ella, que es la que narra la historia, y que la pobrecita está para un psicólogo intensivo, está para ir semana sí, semana también a terapia, porque está llenísima de inseguridades y eso al final la lleva a unas situaciones y a unas actitudes tan tóxicas. O sea, el libro es toxiquísimo, por favor, o sea, no se lo regaléis a nadie que no tenga el cerebro del todo formado. Que también os digo, es una toxicidad consciente. Los protagonistas, ellos mismos se dan cuenta de que lo que han hecho no tiene sentido y que está mal, en plan, ahí he sido un poco tóxico, es que no tengo derecho a decirle esto, es que no podría controlarle con esto. O sea, ellos lo saben, pero aún así lo hacen. Y creo que aunque ellos son conscientes, de algún modo el libro acaba romantizando un poco esa idea de amor tóxico. Ya os digo, es que la relación que tienen es un sufrir. Madre mía, pero si es que las cosas son mucho más fáciles, Dios mío. O sea, es un sufrir desde mi punto de vista injustificado. O si quieres contar una historia así, igual guay, pero haz que la protagonista vaya a terapia, que se lo trate, pero es que esto, claro, esto se venderá para adolescentes y no mola. Además, la guinda del pastel fue al final del libro, que hay un giro argumental que a mí me pareció terrorífico. Utiliza lo que yo ya llamaría un cliché muy dramático, que no voy a decir cuál es, por si alguien se anima a leerlo, pero que a mí me saca de quicio, no me gusta nada. De hecho, cuando vi lo que era dije, esto no me está molando. Y ya la última parte como que me la leí así un poco más rápido, en plan, mira, quiero acabar y ya está. Por suerte eso solo pasa muy al final del libro y el resto es pues el romance de ellos y tal. De hecho es que fijaos, lo tengo bastante marcadito, no sé si se ve. Sí, ¿eh? Es que es muy tierno, es muy bueno. Pero nada, el resumen, que al final le di 2,5 estrellas sobre 5, aunque sea solo por los momentos tiernos. Pero vaya, no será un libro ni que relea, probablemente lo done. Y ya vamos con el último. Quería coger algún libro que fuera sencillito ya para acabar. Además, este es un libro que me había propuesto a principio de año leer y se trata de Lola Vendetta y los hombres de Raquel Riba Rossi. Este libro lo compré en la Feria del Libro de Madrid del año pasado. Yo no soy de Madrid, ¿vale? Pero... Y además me lo firmó la autora, no sé si se está viendo, sí, yo creo que sí. Y sinceramente tenía bastantes expectativas con este libro, pero me ha decepcionado. Esperaba que fuera como una historia con la típica estructura de historia, con un inicio, un nudo, un desenlace. Yo pensaba que los libros de esta autora pues al final eran historietas de este personaje, Lola Vendetta, que ya había creado, pero no ha sido para nada así. O sea, el libro parecen como viñetas independientes en las que te cuenta pues, pensamientos, ideas, reflexiones, pero no he visto realmente una conexión entre ellas, más allá
ya de que todas rondan alrededor de la mujer, el hombre, el feminismo, el género, los estigmas sociales que hay por género. También hace una reflexión muy interesante sobre la violencia, tanto por un lado como por el otro, en plan que la violencia nunca es la solución, pero que sin más me ha dejado súper fría, esperaba otra cosa. Al final le he dado 2,5 estrellas sobre 5 porque no era para nada lo que esperaba, pero bueno, aún así la autora dibuja increíble, el personaje mola y bueno, tiene algunas reflexiones y algunas páginas que son muy guays, pero eso, que sin más. Y bueno, pues nada, eso es todo. Ahí están los 14 libros que he leído en estos 4 meses. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que no se os haya hecho muy pesado. Si habéis llegado hasta aquí, mil gracias. Ya sabéis que estoy en Instagram, va toda letra, que podéis seguirme y ahí suelo publicar también cositas, sobre todo por stories. De nuevo, gracias por haber llegado hasta aquí. Si has leído alguno de los libros que he mencionado o piensas leerlo, déjamelo en comentarios que estaré encantada de leeros. Suscríbete si no lo estás ya y nos vemos en el próximo vídeo.